¿Cómo están? Buenas noches. Por favor, vamos a esperar un ratito a que ingresen el resto de sus compañeros. Un minutito. Sus compañeros, algunos me están pidiendo que les comparta el enlace. Denme un minutito, por favor. A ver, un minutito más, por favor, chicos. Todavía ustedes son más y ahorita apenas tengo 4 participantes, así que un minuto más y bueno, ni modo, con los que estén vamos a arrancar la clase. Bien, chicos, yo creo que ya vamos a empezar. Por favor, los que no han anotado su nombre en el chat de la aplicación, por favor, anoten para que puedan registrar su asistencia. Vamos a concluir con nuestra unidad temática segunda
hemos hablado bastante respecto a lo que es el derecho a las garantías judiciales, que tiene mucho que ver con la argumentación jurídica como parte de la función judicial. Y es que las garantías judiciales, o más propiamente dicho, el derecho a las garantías judiciales, tiene una gran importancia, toda vez de que, si se dan cuenta, cada uno de estos elementos esenciales que hemos analizado y que de hecho hicimos una actividad el día sábado, eh, recobran una gran trascendencia al momento de emitir una resolución. Son el parámetro para que una autoridad judicial, o son el punto de, bueno, no el punto de partida, pero sí son eh, elementos que no puede desconocer ninguna autoridad judicial a momento de emitir sus resoluciones. No puede omitir motivar una resolución, no puede omitir valorar una prueba, no puede omitir algún algún recurso que puedan plantear una de las partes, porque puede considerar una de las partes que su resolución no es conforme a derecho. Y va a partir, y o mejor dicho, va a tener muy en cuenta la autoridad judicial todos esos aspectos, o debería tenerlo muy en cuenta para argumentar sus resoluciones judiciales. Entonces, vamos a ver otros aspectos ya que hemos visto lo que es el derecho a las garantías judiciales, que les reitero, son parámetros de suma importancia que tiene que cuidar un juzgador al momento de emitir sus resoluciones. Pero al margen de ello vamos a ver algunos otros aspectos propios de lo que son las resoluciones judiciales y obviamente su vínculo con el tema de la argumentación. Primero que nada, no deben olvidar de que vivimos en un estado constitucional de derecho. ¿Qué quiere decir un estado constitucional de derecho? Eh, la norma suprema de nuestro estado es la Constitución y también las normas del bloque de constitucionalidad. Si ustedes revisan, les recuerdo el contenido del artículo 410. Perdón, chicos, me están, un minutito, por favor. Justo me están pidiendo un enlace. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo pensé que las primeras clases, pero en realidad los primeros días es que vamos a estar así un poquito como que pataleando con el tema eh, del ingreso. Ay, perdón. Epa, no es esto. De mi otra clase he puesto. Perdón. A ver. Bueno, les decía, todo juzgador, toda autoridad judicial está sometida a la Constitución. No olvidemos que somos parte de un Estado constitucional de derecho. Hemos hablado bastante de lo que es la diferencia entre un Estado legislado y un Estado constitucional de derecho. En un Estado constitucional de derecho, la norma suprema, ¿qué es? La Constitución. Una Constitución, y no solamente la Constitución, a decir del artículo 410 de nuestra Constitución boliviana, la norma suprema es la Constitución, pero también tienen un rango de constitución, el mismo rango de ley que la Constitución, es decir, la misma jerarquía, las normas del bloque de constitucionalidad. De ahí que, por ejemplo, ahí encontramos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuyo artículo 8 está el derecho a las garantías judiciales, que lo hemos desarrollado bastante a detalle las anteriores clases. Entonces, en un Estado constitucional de derecho, una autoridad judicial tiene que estar sometida a la Constitución y a las normas del bloque de constitucionalidad. Pero ¿qué implica que una autoridad judicial esté sometida a la Constitución? Evidentemente es la norma suprema y fundamental del Estado, pero no es cualquier norma. Es una norma que proclama valores supremos, que son los máximos ideales que se propone alcanzar una sociedad. La Constitución consagra también los principios fundamentales, que son criterios básicos, presupuestos lógicos que orientan la organización y el funcionamiento del
Estado, también consagra lo que son los derechos fundamentales, las garantías constitucionales de las personas, y esto se constituyen en límites al ejercicio del poder, de manera que una constitución tiene normas, no solamente mandatos de hacer o de deber ser, sino normas de carácter axiológico, dogmático, orgánico. Esto lo digo a manera de repaso, de repente lo han visto en otras materias, principalmente derecho constitucional, pero lo que quiero que recordemos es la importancia que tiene esta norma suprema, y más aún para una autoridad judicial, y más aún teniendo en cuenta nuestro contexto, nuestro sistema plural. En Bolivia hay una pluralidad de leyes y normas, de acuerdo a lo que hemos visto en la primera unidad temática. Solo la ley como por sí misma no es la única fuente de derecho. Encontramos, bueno, si hablamos de ley, leyes de carácter general o leyes del nivel central, también hay leyes de nivel departamental, hay leyes de la jurisdicción indígena, originaria, campesina, hay jurisprudencia y estándares mínimos internacionales. Entonces, cuando una autoridad judicial va a resolver una situación jurídica, tiene que tener un o tiene que desarrollar una labor de tal cual o de tal manera de que pues esa labor como autoridad judicial pues refleje el respeto a la norma suprema y fundamental del Estado. Tiene que desarrollar una labor argumentativa coherente, no solamente vinculado a lo que pueda decir la ley que está aplicando, sino también que respete las normas que les decía de carácter axiológico, dogmático, que están consagradas en la Constitución. Además, hay que tener en cuenta el modelo, si hablamos de nuestro contexto boliviano, que somos un Estado, si bien unitario, pero también descentralizado y con autonomías. Eh, Hay casos complejos en los que va a haber choque entre leyes, porque son de la misma jerarquía, las leyes del nivel central, las leyes del nivel departamental, municipal. Entonces, también tiene que tener en cuenta que somos un Estado autonómico y no encajarse en una ley. De repente, en la jurisdicción en la que va a fallar está otra ley departamental vigente, ¿no? A eso también se refiere el tema del pluralismo jurídico. Y bueno, retomando lo que hemos visto en las anteriores clases, también tiene que respetar aquella dimensión dogmática de la Constitución, es decir, los derechos fundamentales que estén y las garantías constitucionales que estén consagradas en la Constitución. Entonces, todo eso tiene que tener en cuenta una autoridad judicial al momento de resolver, de emitir una resolución. El sometimiento a la Constitución, pero no una Constitución que si bien, bueno, es una norma suprema, la norma suprema del Estado, pero no solamente es un conjunto de normas, no es cualquier ley común, les decía, tiene valores supremos, principios fundamentales, derechos fundamentales, garantías constitucionales, define la organización del Estado, organización política, jurídica, económica, financiera, eh, social, y sobre todo hablando de nuestra Constitución en particular, hay un amplio catálogo de derechos fundamentales. Entonces, todo eso tiene que tener en cuenta la autoridad judicial a momento de resolver su resolución, de emitir sus resoluciones y no solamente considerar la ley aplicable, o sea, una sola ley. De repente es un conflicto en torno a un tipo penal, no solamente ver el enfoque desde el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, no, sino la Constitución misma, y no solo la Constitución, sino las normas del bloque de constitucionalidad. A manera de recordarles, entiendo que ustedes ya saben que conforman las normas del bloque de constitucionalidad, los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y derecho comunitario. De ahí que el derecho al debido proceso es protegido en nuestro Estado. Recuerdan que les dije del debido proceso, nuestra Constitución no está consagrada como un derecho, sino como una garantía, pero remitiéndonos precisamente a las normas del bloque de constitucionalidad, que tiene el mismo rango que la Constitución, específicamente la Convención Americana de Derechos Humanos, ahí lo encontramos. Entonces, a todo eso tiene que estar sometido una autoridad judicial. Ah, ya. Esto va a dotar, si recuerdan,
Cuando hemos hablado de nuestra primera unidad temática, recuerdan que dijimos que en un Estado legislado de derecho, una autoridad judicial, o mejor dicho, el valor de una ley o la validez de una ley solo se le da eh, mientras sea promulgada por el órgano legislativo, al margen de que el contenido de la ley sea justo o injusto, solo para que una ley sea válida, solo le basta haber sido emitida por el órgano legislativo. En un Estado constitucional de derecho decimos que no, una ley va a ser válida en tanto ésta sea conforme con la Constitución, que ya en un Estado constitucional es precisamente la norma suprema, porque en un Estado legislado la norma suprema no era la Constitución, era la ley. ¿Recuerdan que eso lo vimos en la primera unidad temática? Entonces, el hecho de que una autoridad judicial pueda apartarse de la aplicación de una ley porque considera que esta es contraria a la Constitución, le da de un enorme poder. ¿Por qué? Porque precisamente está haciendo una interpretación conforme con la Constitución Política del Estado y las normas del bloque de constitucionalidad. Consecuentemente, las decisiones que va a asumir una autoridad judicial se desmarcan de un principio de legalidad cerrado, que es un principio constitucional, pero eso no significa un sometimiento ciego a la ley, sino a la Constitución. Eso va a implicar y genera en realidad, bueno, en nuestro Estado muy pocas autoridades hacen eso. Bueno, no sé si a manera de crítica, pero la mayoría de las autoridades judiciales aún todavía siguen muy sometidas a la ley. Yo recuerdo un juez tenía todavía, y hasta ahora lo tiene, no les digo cuál, en su escritorio una inscripción, dura lex ser lex, lo que dura es la ley, pero es la ley, lo que era un lema prácticamente en un estado legislado de derecho. Pero bueno, volviendo al punto, el hecho de que una autoridad judicial pueda apartarse de una ley para aplicar la Constitución, toda vez de que la validez de una ley es, bueno, sí, la validez de una ley va a ser, va a ser, va a ser, ay, perdón, se me dio la palabra. Bueno, una ley va a ser válida en tanto respete la Constitución y no así únicamente sea promulgada por el legislativo, esto puede generar tensiones precisamente con el órgano legislativo, entre lo que es el órgano judicial y lo que es el órgano legislativo, porque una autoridad va a desconocer lo que dice la ley por respetar la Constitución. Claro que para esta tarea, pues precisamente se requiere que el juez argumente, dé razones suficientes de por qué una ley no podría aplicarla. Es decir, tiene que dar las razones de por qué esa ley es contraria a la Constitución. Eh, y por eso es que se dice que puede haber choques con el legislativo. De ahí que muchos sostienen de que, por ejemplo, el tipo penal de prevaricato debería ser declarado inconstitucional, porque el prevaricato, ¿cuál es el sentido del tipo penal de prevaricato? Que una autoridad judicial falle fuera del marco de la ley. Pero si a la autoridad judicial se le dice puede desconocer, no desconocer, sino puede apartarse de aplicar la ley para aplicar la Constitución, entonces, pues, ¿en qué queda ese tipo penal, no? Entonces, son esas cositas que surgen. Pero bueno, volviendo al punto o en concreto, que les podría decir que el hecho de que una autoridad judicial se someta a la Constitución le da un enorme poder. ¿Por qué? Porque va a interpretar esa ley conforme a la Constitución. ¿Por qué decimos un enorme poder? Nuevamente vuelvo al tema 1. Si recuerdan lo que hemos visto, las diferencias entre un Estado legislado y un Estado constitucional de derecho, en un Estado legislado la autoridad judicial era un mero aplicador de la norma o de la ley. En cambio, en un Estado constitucional es un intérprete de la ley, un intérprete que tiene como punto de vista la Constitución y que le permite desmarcarse de lo que dice la ley para aplicar lo que dice la Constitución. ¿Qué nos dice el profesor italiano Gustavo Zagrebelsky? Él nos dice que, bueno, a partir de la pluralidad de principios y de las exigencias de los casos concretos,
Plantea también soluciones judiciales que en determinados casos pueden sobrepasar los límites de la ley, pero que se justifican si se considera que los jueces son los guardianes de la Constitución y de la justicia material. ¿Qué quiere decir? Que el juez no puede, a título de interpretación, apartarse, por así decir, de la ley. Eso es, de hecho, lo que muchos critican que va a encontrar esta corriente. Dicen, ah, claro, esto va a implicar que cada autoridad judicial actúe de acuerdo a su discrecionalidad y pues nada, que no, que se aparte de la ley, pero no precisamente por respetar la Constitución. No. Lo que una autoridad judicial tiene que hacer si se va a apartar del conocimiento de una ley es porque va a argumentar que esta ley es contraria a la Constitución. Eso obviamente va a implicar que una autoridad judicial domine su materia, sea proba, sea esté dotada de amplios conocimientos que le permitan fundar esa su determinación. Entonces, la actuación de una autoridad judicial no puede ser otra que crítica y valorativa de las disposiciones legales a aplicar. Lo que les decía, no es un mero aplicador, es un intérprete de la ley. La va a criticar, va a valorar la ley, pero en mérito a que precisamente se le otorga al juez este gran poder de poder apartarse o censurar las leyes, esta actuación, lo que les decía, debe contener una suficiente argumentación o lo que aquí vamos a ver, una justificación, tanto interna como externa. Y ahorita vamos a ver en qué consiste esa justificación interna y externa. Debe contener una rigurosa argumentación jurídica. Ello con la finalidad de no renunciar a valores como previsibilidad, certeza, igualdad de la aplicación de la ley y sobre todo no arbitrario de la función judicial. Es decir, con qué finalidad debe argumentar, porque tiene que dar razones de que esa determinación no es arbitraria. Tiene que explicar, tiene que justificar interna y externamente de por qué puede apartarse de la ley para aplicar la Constitución. De manera de que si la autoridad judicial, sin argumentar, decide apartarse de la ley, sobre pretexto de respetar la Constitución, estaría actuando de forma arbitraria. Pero no, si una autoridad judicial va a someterse a la Constitución y eso va a implicar de que de alguna manera se tenga que apartar de la ley, tiene que dar esas razones de su decisión y tiene que exponer una justificación tanto interna como externa. Si no, todos vamos a entender que está actuando con arbitrariedad y se podría generar un caos de inseguridad jurídica porque no sabríamos cómo podría resolver un juez. Pero si justifica sus resoluciones, ahí nos da las razones de por qué está fallando de determinada forma. Entonces, aquí por favor les pido bastante atención para que entiendan esto de la justificación interna y la justificación externa. La tarea argumentativa, hablando de una autoridad judicial, y en realidad también cuando ustedes pues quisieran fundamentar sus pretensiones, ya cuando sean abogados en litigio. Bueno, esto les digo para que como abogados sepan interpretar lo que una autoridad quiere decir. Y si no justifica, si no realiza esta justificación interna y externa, obviamente estaríamos hablando de una resolución arbitraria. Entonces, esto que estamos hablando nos sirve tanto como abogados para identificar el contenido de las resoluciones judiciales, pero también si alguno de ustedes desearía ser autoridad judicial para que sus resoluciones no sean tachadas de arbitraria. Entonces, la tarea argumentativa alcanza primero a una premisa normativa, llamada también premisa mayor. Y vamos a hablar bastante sobre premisa mayor y premisa menor. ¿Qué es la premisa normativa? Como parte de esta tarea argumentativa.
son las disposiciones legales, de ahí su nombre, premisa normativa, disposiciones legales que se aplicarán al caso concreto y que requieren de interpretación, no simplemente una aplicación de estas disposiciones legales, sino de una interpretación. Y por lo mismo, los argumentos interpretativos deben estar adecuadamente expresados en la resolución judicial. Muchas veces puede haber contradicciones entre una norma o lo que denominan colisión de principios. En ese caso, el argumento debe ser ponderativo y adecuadamente desarrollado. Esto lo vamos a ir desmenuzando más a medida que vayamos avanzando nuestras siguientes unidades temáticas. Pero ahorita, para entender la tarea argumentativa del juzgador, tiene que entender que alcanza primero una premisa normativa. ¿Qué es la premisa normativa? Las disposiciones legales que aplican al caso concreto y que requieren de interpretación por parte de la autoridad judicial. Segundo, tenemos la premisa fáctica o de los hechos. La premisa fáctica es decir, los hechos, su valoración, su calificación jurídica y que debe estar explicado. En ese sentido, una autoridad judicial ha de estar obligada a señalar cuál es la valoración otorgada, por ejemplo, a una prueba, a una declaración testifical, a una inspección, y por qué un hecho en concreto va a merecer una determinada calificación jurídica. Entonces, una tarea argumentativa va a alcanzar en un primer momento, partamos de esto, de una premisa normativa, que son las disposiciones legales que se aplican a un caso concreto que requieren interpretación, y una premisa fáctica o una relación de los hechos. Los hechos, la valoración y la calificación jurídica que le da la autoridad judicial a estos hechos. Argumentar jurídicamente va a consistir en dar razones para la justificación de una decisión vinculada al ámbito jurídico. Bueno, aquí hay un texto, dice, de donde se desprende que decidir no es lo mismo que argumentar. No solamente el decir por tanto significa una interpretación de parte de la autoridad judicial. No es la decisión, los argumentos, sino las razones. ¿Qué tipos de razones más bien se basa una autoridad judicial para decidir? Aquí también muchos interpretan mal. No solamente que una autoridad diga, por tanto, se declara aprobada la demanda o se declara improbada la demanda, que esa es la parte decisiva. Eso no significa netamente de que esté argumentando. Nos vamos a dar cuenta que una autoridad judicial está argumentando cuando dé las razones para justificar una decisión. No solamente que tenga una decisión, sino que explique las razones que justifican esa decisión de la autoridad judicial. Vamos a ver allá. Entonces hemos partido de algo simple, que en una tarea argumentativa alcanza una premisa normativa y una premisa fáctica. Pero también hay un contexto de justificación en la argumentación jurídica. A ver, esto lo vamos a explicar. Les decía que vamos a tener algunas fórmulas alguna vez en algunos de estos temas, pero prestando atención se entiende. Y si no, me lo dicen y lo vuelvo a explicar. A ver, hay un contexto de justificación dentro de lo que es la argumentación jurídica. Y esta tarea de justificación es un tanto compleja. No es una mera justificación desde resoluciones judiciales. No es decir, bueno, les decía, argumentar jurídicamente es dar razones para que justifiquen una decisión, pero esta justificación implica que sea coherente, consistente con principios, valores de un determinado sistema jurídico. ¿Esto qué va a implicar? Cuando una autoridad dé razones de su justificación, hay dos tipos de razones: las razones explicativas y las razones
justificativas. Y más cachito lo vamos a ver con ejemplo. Primero, para que se entienda esto de las razones explicativas y las razones justificativas. Las razones que contienen una resolución pueden ser explicativas o justificativas. A través de las razones explicativas se busca establecer cuál es la causa o el motivo para la realización de un acto y cuál es la finalidad o el objetivo que estaba persiguiendo este acto. Por su parte, las razones justificativas tienen como finalidad lograr que una decisión sea aceptable, correcta, que los otros lo acepten. A ver, vamos a poner una fórmula. Razones explicativas. ¿Por qué X realizó Y? ¿Podría ser que lo hizo por causa de Z o con el propósito de lograr F? Es decir, ¿por qué Juan robó una garrafa? ¿Podría ser que lo hizo por extrema necesidad o con el propósito de dañar al vecino? O sea, esas son las razones explicativas, es decir, buscar establecer cuál es la causa o el motivo para la realización de ese acto. Aquí me apoyo en un tipo penal que es el robo. En cambio, las razones justificativas, les decía, tienen la finalidad de lograr que dicha decisión sea aceptada o correcta. X debía o tenía la obligación de realizar Y. Juan tenía la obligación de respetar la propiedad ajena. A ver, vamos a ir con un tipo penal, como es de la estafa, para poder entender esto. Chicos, aquí por favor voy a hacer una pausa. En nuestra próxima reunión, que es en 5 minutitos, vamos a volver a explicar eso de las razones explicativas, las razones justificativas, para hablar también de la premisa mayor, premisa menor y conclusión. Aquí por favor voy a hacer una pausa.